ya que si nosotros, el Instituto Maestro Gonzalo Correas y la localidad de Jaraíz somos la sede, vosotros sois la savia. Y sin vosotros y vuestra labor, esta reunión y las 22 precedentes nunca hubieran tenido lugar. Así pues, arropados por nuestro logo en forma de linaria triornitófora y bajo el lema a la vera de la ciencia, sed una vez más bienvenidos a esta 23ª reunión científica con sede en la capital mundial del pimentón. No sé si habéis preguntado alguna vez si los animales son golosos. Curiosamente, Magma, Asociació per Promoure la Recerca Jove, sí se ha hecho esta pregunta y ha tratado de contestarla observando unos animalitos como son los gusanos rojos de California, grandes transformadores de la materia orgánica en materia inorgánica. Esto y otras cosas es lo que nos van a explicar en su ponencia titulada Estudio de cómo afectan los diferentes ambientes a la pérdida de peso de los restos de manzana, naranja y apio. Presentan Paola Plana y Ariadna Rubio. Y empezaremos por la introducción explicándoos más o menos qué es un vermicompostador y un compostador de jardín, el ciclo de la materia. Seguiremos con objetivos y dificultades de nuestro trabajo, las variables que ha tenido el trabajo, parámetros, nuestra hipótesis principal, el procedimiento que hemos seguido, después el tratamiento de los resultados y las conclusiones que hemos sacado. Vale, primero de todo queremos decir que en nuestro trabajo nos hemos basado en que muchas veces se usan los gusanos rojos de California para transformar la materia orgánica en materia inorgánica. Entonces ellos lo que hacen es que crean un compuesto que a partir de ese compuesto nutre la tierra y crea unos elementos beneficiosos para los cultivos. Entonces, a partir de este compuesto se crea el ciclo de la materia que luego mi compañera Paola os contará. Van a hablar a continuación doña Miriam García, directora del IES Maestro Gonzalo Correas, doña Josefa Jaramillo, presidenta de la Asociación IES Investigación en Secundaria, y el alcalde de Jaraíz, don Luis Miguel Núñez Romero. Toma la palabra doña Miriam García. Les doy a todos la más cordial bienvenida a la 23ª Reunión Científica de Extremadura. Reunión que desea fomentar la investigación entre los alumnos de secundaria y que promueve cada año la Asociación de Investigación en Secundaria de Extremadura. Me gustaría agradecer a todas las personas, patrocinadores e instituciones hoy aquí representadas su colaboración en estas jornadas. Sin su ayuda esto no habría sido posible. También quiero tener unas palabras de agradecimiento a todos mis compañeros, la comunidad educativa del IES Maestro Gonzalo Correas, madres, padres, alumnos, no docentes y profesores. No saldremos de aquí siendo los mismos. Estoy segura de que vais a mostrarnos a través de vuestras jóvenes miradas hallazgos sorprendentes. Y como hoy los protagonistas sois vosotros, los estudiantes, concluyo deseando que disfrutéis al máximo de todo lo que hemos preparado y de este paraíso que es la comarca de la Vera. Muchas gracias. Buenos días y bienvenidos un año más a la reunión científica. Seguro que estaréis de acuerdo conmigo en que para construir un mundo mejor debemos mejorar los individuos. Con este propósito, cada uno de nosotros debe trabajar su propio perfeccionamiento, aceptando en la vida general de la humanidad su parte de responsabilidad, ya que nuestro deber particular es el de ayudar a aquellos a quienes podemos ser útiles. La ciencia, de manera especial, nos permite construir un mundo mejor. No estudiéis porque es lo que se espera de vosotros. Hacedlo con pasión y con ilusión, porque si no hay verdadero entusiasmo, esto tarde o temprano os generará una insatisfacción que se transformará en aburrimiento, cansancio, dedicación del mínimo de vuestras capacidades para seguir tirando, pero sin más. Disfrutad al máximo de esta experiencia y nos vemos en Zafra el próximo año. Honestamente tengo que decir que esta reunión científica es uno de los acontecimientos más importantes en la vida de este instituto, del maestro Gonzalo Correas y también de la población de Jaraíz, de un centro educativo en definitiva que es el nuestro, ¿no?
En primer lugar, quiero agradecer a la dirección del centro, a su directora, a Miriam, también a todo el claustro, profesores y sobre todo pues a vosotros, a los alumnos, a las alumnas, que de alguna manera participáis y acudís cada día al instituto a educaros, a formaros, ¿no? Por lo tanto, vuestro agradecimiento, en primer lugar a la dirección y a los profesores y sin duda también al calor y al afecto de los alumnos, ¿no? Porque si cabe al final la labor tiene que ser recíproca. Y de manera especial yo hoy quiero dar también y rendir un pequeño homenaje desde este atril, no desde este humilde atril, a una persona que ha sido capaz y han sido capaces desde un grupo, también estaría mal pues hacerlo solamente mención a él, ya lo han dicho quien me ha precedido en el uso de la palabra, a Jesús Manjón, ¿no? Si cabe hoy, si estamos celebrando en Jaraíz de la Vera esta reunión científica, en parte pues todo ha tenido mucho que ver y también creo que creo que debemos darte las gracias desde el pueblo de Jaraíz de la Vera, desde aquí, y por lo tanto os pido a todos que le rindamos a ese grupo que ha conseguido consolidar y llevar el nombre de vuestro instituto y de nuestro instituto y el nombre de nuestro municipio hasta lugares tan remotos en el mundo. Ha sido gracias a esa ilusión, a ese trabajo de todo un centro detrás, y yo os pido que les brindamos y les brindemos un fuerte aplauso. Ahora ya hemos podido caminar en la luna, podemos hablar con los teléfonos móviles, los ordenadores conectan a millones de personas en cuestión de segundos, y en la famosa película, quienes las habéis visto, de Regreso al Futuro, el futuro era el 21 de octubre del año 2015. Parecía tan lejano, pero eso ya lo hemos pasado, ya estamos en 2019. Al igual que la ciencia ficción y la fantasía, ya aquí en Jaraíz parecía lejano, se va a hacer el nuevo instituto y por lo tanto hoy, esta última semana, ya hemos firmado los documentos, algo que parecía muy lejano, y de ciencia proponer algún nombre para el nuevo instituto. Yo propondré en su día y diré que me gustaría que el nombre del nuevo instituto sea para nuestra cronista oficial de Jaraíz de la Vera, doña Martiria, por todo su legado y por toda su historia, y también porque además fue profesora de